Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes. Sean bienvenidos al segmento de Consejería Islámica. Les saluda su anfitriona Lisette Favara Silva. En este video verán la entrevista que le hicimos a nuestra invitada especial, nuestra hermana la psicóloga Malveyi Arroyo, quien nos dará consejos para la crianza de nuestros niños y adolescentes desde su amplio conocimiento en el tema como psicóloga, así como también desde su experiencia personal como madre musulmana en un país de mayoría no musulmana. Los temas que tocaremos a lo largo de esta entrevista son métodos de crianza que ella recomienda, nos enfocaremos específicamente en hablar sobre la educación positiva y el método Montessori. Luego nos dará las recomendaciones de 4 libros sobre temas para aprender a disciplinar y educar a nuestros hijos de una mejor manera. También nos contará cómo formar una identidad musulmana en nuestros niños, especialmente cuando viven en países de Latinoamérica. Y terminaremos la entrevista tocando un poquito más acerca del tema de nuestros adolescentes. Espero que encuentren la entrevista de beneficio, inshallah. Y sin más preámbulos, empezamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia la estén con todos ustedes. Sean bienvenidos a este consejo de Consejería Islámica, donde el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, nuestra hermana la psicóloga Malveyi Arroyo, que nos va a estar acompañando para guiarnos un poquito más acerca de temas que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos, tanto de los niños como de los adolescentes, ¿no? Malveyi, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Si puedes presentarte un poquito para nuestros hermanos y hermanas que te ven por primera vez, para que sepan un poquito más de ti, lo que tú haces y por dónde te pueden también encontrar en las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias primeramente por la invitación. Esperemos que sea de beneficio para quien nos vea. Pues, como dijo aquí la hermana, yo soy Malvelia Arroyo, yo soy psicóloga. Actualmente trabajo lo que es la psicoterapia para adolescentes y adultos. También doy programas psicoeducativos para colegios y para docentes. Y tengo por medio de plataformas, Instagram principalmente, comparto todo tipo de contenido psicoeducativo a nivel general, no solamente en un área en específico, tanto de forma individual como pareja y familia. Y también comparto muchas plantillas por allí que trabajo en terapia y que son reusables para usted hacerlo desde su propia perspectiva a nivel beneficioso y personal. Muchas gracias, Malveyi, por esa introducción. Eh, Pasando ya a lo que es el tema del día de hoy. Muchos padres se preguntan cuál es la forma correcta o la forma más, digamos, saludable de educar a sus hijos, ¿no? Especialmente los niños chiquitos en cuanto a la crianza. Muchos de los padres vienen a veces de familias donde el estilo de crianza previo solía ser un poquito más duro, más rígido, y hoy en día pues es otro estilo el que impera, ¿no? En tu profesión como psicóloga, ¿qué es lo que resulta mucho mejor en cuanto al estilo de crianza para los hijos? ¿Cuál es el estilo de crianza que sería más indicado de practicar con ellos? Yo creo que no existe un manual para tener un estilo de crianza, más sin embargo sí podemos tener, informarnos de qué tipos de disciplinas se pueden utilizar a la hora de ponerlo en práctica con nuestros hijos. Yo en la actualidad hablo mucho sobre lo que es la educación positiva, que en la psicología se ha derivado por J. Celine, que fue su pionero, y en donde la psicología positiva lo que trata es más sobre educar con amor, educar con paciencia sin golpear, en donde tratemos de cambiar los roles que teníamos, ese patrón de que los padres deben ser rígidos, dirigir y en cierto punto hasta golpear a los niños para que puedan entender. Sabemos que no es fácil, conlleva de mucha paciencia, pero yo creo más que es un factor de psicoeducarnos, de informarnos nosotros de qué queremos enseñar. Hay muchísimos métodos. Yo estoy hablando del que yo
utilizo y pongo en práctica a nivel personal y el que recomiendo para que las personas utilicen. Pero antes de este auge de este método, también tenemos lo que es el método Montessori, que es un método también que es muy incluido y que es de mucho beneficio cuando tenemos hijos que tienen algún tipo de trastorno o algún tipo de condición, en donde tenemos un niño que tal vez no tenga alguna discapacidad y otro que sí. Entonces, para poder complementar la educación, este método yo también lo recomiendo, que es muy bueno, inclusive es inclusivo para los colegios que lo utilizan muchísimo a la hora de recibir niños que tengan cierta condición con niños normales, porque ciertamente muchas de las dificultades que presentan los niños al nacer y en su desarrollo pueden corregirse a tiempo. Y una de las formas que tiene María Montessori o que quiso mostrar en ello fue plasmar que tal vez un niño que tenga una condición, si tiene una educación que vaya a un nivel que no lo ponga con limitaciones, desarrollándose socialmente en la interacción con otros niños que no tengan ninguna discapacidad, pues ampliamente se abriría y cambiara esta conducta o esta condición con la cual se supone que el niño debe desarrollarse, porque el ser humano es así, es súper cambiante. Nunca había escuchado del método que mencionas, Montessori. Había escuchado mucho sobre la disciplina positiva, que está muy en auge, pero este método Montessori creo que es algo muy interesante porque hoy en día se ve que hay, a veces los niños a cierta edad empiezan a presentar ciertos desafíos, especialmente su nivel de aprendizaje, y los padres pueden pensar, ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces esto podría ser una opción interesante para ellos. Y Voy a para, compartir algo un poquito personal, y sí, disculpa que te interrumpa. Con este método, yo había escuchado sobre este método, pero cuando me convertí en mamá, yo quería como romper esos paradigmas. Y yo decía que en la educación, cuando un niño nace con condición, no debería delimitarse. ¿Qué pasa? Yo tengo una niña de 5 años y yo antes de inscribirla en el colegio, que esperé muchísimo tiempo, dicho sea de paso, por el mismo temor de que me daba miedo, porque estaba chiquita, bueno, todas las condiciones que tenemos los padres, por eso digo que no venimos con un manual. A veces venimos con muchísima preparación, pero eso a nivel personal a veces se nos cae de la mata, porque los sentimientos a veces pueden más. Pues este fue el método que elegimos. Su papá y yo elegimos este método por esto, porque permite a los niños, como mi niña, que no tienen alguna condición, poder hacer la vida más viable para aquellos niños que sí son acondicionados socialmente o que sí médicamente han sido diagnosticados con algún tipo de trastorno o limitación. El tipo de educación que se utiliza en los colegios con este método hace que la educación sea abierta y diversa. No hay una diferencia en el uno y el otro. Y eso permite a que mi niña sea humana, maneja el tema de las emociones de una forma diferente, como lo ven otros niños. Aparte de esto, que sabemos que a nivel religioso, en nosotras, que somos musulmanas, en mi caso, yo vivo en un país en donde el Islam predomina sumamente poco, o sea, es un método laico, porque no se rige por ninguna religión. Entonces, esos fueron los conceptos por los cuales yo elegí este, pero también por todos los beneficios que le ofrece a mi hija el interactuar con niños que tal vez están acondicionados a algo limitante socialmente. O, eh, ¿cómo diríamos la palabra médica? Cognitivamente, o no es cognitiva, bueno, a nivel médico, creo que me he dado a entender. mira, resulta muy interesante porque yo recuerdo que cuando estaba en la escuela nunca se hablaba de esto, por ejemplo, de lo que tú mencionas de aprender cosas como, por ejemplo, cómo gestionar las emociones, cómo identificarlas, y especialmente siendo un niño, ¿no? Lo que uno acostumbra a escuchar en ese tiempo es no llores, no te enojes, o sea, siempre es no estés en contacto con tus emociones, especialmente cuando son emociones negativas, ¿no? Y hoy en día los estudios muestran que parte de lo que genera éxito en la vida de un ser humano es tener, desarrollar, trabajar en esa gestión de las emociones, en esa inteligencia emocional. ¿Cómo tú ves la diferencia entre un niño que aprende estas habilidades a esa edad tan temprana con otros niños que no? Por ejemplo, como en el caso de tu niña. Tú sabes que manejan el tema de la empatía, el tema de la humanidad. No es nada más las emociones a nivel personal. Es un tema de que son empáticos con todo lo que los relaciona en su entorno y así mismo crecen. Disminuimos muchísimo un tema que está de boom, pero que ha sido parte de la vida en todo el mundo, que es el bullying, que es el acoso escolar. O sea, esto disminuye de una. O
sea, porque es tanto la empatía que crean estos niños y la interacción con niños diferentes, que por ejemplo hay otros niños que no acostumbran a ver un niño o en silla de rueda o un niño con síndrome de Down, que simplemente tenga el diagnóstico físico, pero no tenga un diagnóstico mental, sino que se desarrolle igual que mi niña, o un niño con el espectro de Asperger, no autismo, que los diferencia. El tema también de cómo se desarrollan, de cómo visualizan que pueden relacionarse igual, tienen crisis, tienen ciertas situaciones que son parte de su proceso, pero pueden desarrollarse igual. Mi hija puede diferenciar esto entre otros niños. Bueno, un ejemplo de esto, las comunidades religiosas. Nosotros vamos a la comunidad de nosotros, hay niños de diferentes partes, porque esa es una de las virtudes que tiene nuestra religión, que hay mucha interacción de muchos países. Aquí, por ejemplo, no tenemos tantas personas de otros países, pero sí predominan de diferentes lugares. En la actualidad, no hay niños con una condición, más sin embargo, he podido percibir en salidas que hemos tenido familiares que cuando ven un niño en silla de ruedas se ponen en stop, porque ese niño está en silla de ruedas. Hay niños curiosos, inocentes, que te preguntan como papá o mamá que por qué este niño está así. En cambio, mi hija ya conoce la limitante y sin leer, por ejemplo, en la observación, que es algo que ha aprendido a diferenciar mi hija, puede visualizar cuando es para embarazadas los parqueos. ¿Por qué te vas a parquear aquí si este parqueo es para embarazadas? ¿Por qué te vas a parquear aquí si esto es para personas que andan en silla de ruedas? Las personas con silla de ruedas, mi hija te puede dar una mejor definición que yo tal vez de lo que es una persona con discapacidad psicomotora, que yo tal vez te la doy a nivel científico, mi hija te lo da a nivel práctico, porque tiene amigos allí con los cuales ha interactuado. Entonces, esto los diferencia, la forma de cómo perciben el mundo, cómo perciben a los demás. Mi niña, por ejemplo, en esta era que radicaba, podemos salir a un parque, mientras los niños se asustan, se recogen, se cohíben, mi hija no. Mi hija es expresiva. Mi hija, por ejemplo, no tiene el temor de acercarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sabe y tiene técnicas para poder interactuar con este tipo de niños en específico. Por ejemplo, nosotros, yo misma, te lo puedo asegurar, con un tiempo atrás, yo podría, por ejemplo, tal vez no cohibirme como adulta, pero sí podría, ¿cómo voy a relacionar un juego de un niño con discapacidad que no pueda movilizarse con un niño que sí? Mi niña tiene 200 juegos de este tipo y tiene 5 años. 200 juegos. Entonces, ahí radica la diferencia. Esto yo puedo diferenciar que no podría ser un niño normal. Porque un niño normal, al menos que no sea muy creativo, muy curioso, se puede asustar, se puede encoger, no interactúa, se cohíbe. En cambio, mi hija tiene formas de interactuar, forma de intervenir y que esta interacción sea general, no solamente ella, todos. Mi hija se inventó un juego de pelota, pero no la pelota tirándola, la pelota pasándola. O también el juego del escondido, porque ella misma puede llevar a la persona a esconderse con ella con la silla. O sea, cosas sumamente prácticas que yo te estoy mencionando aquí, que tal vez a mí no se me habían ocurrido en el momento porque me puedo bloquear y eso puede pasar con cualquier niño, que a mi hija no le ocurre. Qué maravilla. Estas habilidades que está aprendiendo tu hija tan temprano son habilidades que eventualmente van formando también el carácter de ella. Y me recuerda mucho también a eh, nosotros como musulmanes se nos llama siempre a perfeccionar nuestro carácter, nuestros modales. Y empezar desde a esa temprana edad es lo que pone, como quien dice, los cimientos para el resto de nuestra vida, porque mientras más grandes estamos y tenemos que trabajar en esos aspectos, nos cuesta un poquito más porque ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra forma, sin pensar mucho en los demás, a veces, especialmente hoy en día que estamos en tiempos en los que se promueve mucho el pensar en uno mismo y a veces sin el equilibrio de pensar en los otros, sin incluir a los demás en nuestra forma de pensar. Y para las personas que no tienen esta oportunidad, tal vez de acceder y de poner a sus niños, tal vez en escuelas, en lugares, en instituciones, donde les puedan enseñar este método que tiene tantos beneficios como el que tú mencionas, ¿qué pueden hacer ellos como padres desde casa para inculcar parte de esto? Psicoeducarnos, Lisette, psicoeducarnos. Por ejemplo, cuando mi niña, recuerda que mencioné al principio que yo la inscribí tarde, yo la estimulé muy temprano, sumamente temprano, por lo mismo, porque nosotros que estamos en estas áreas, que estamos constantemente viendo cómo va la educación, cómo va el crecimiento en los niños, yo, por ejemplo, me preocupaba mucho por el tema de que no quería ni que mi niña sufriera por un tipo de baja autoestima, por un tema de peso o por un tema de color, que también pasa mucho en estos países, son muy raciales, o por cualquier disminución. Mi niña, por ejemplo, una de las cosas por las cuales yo también elegí esto fue por el tema del nombre.
niños que vienen con personas que son de países en Medio Oriente, se utiliza el nombre del papá como un segundo nombre. O sea, este tipo de cosas yo quería romper estos paradigmas. Entonces, sin perderme la pregunta, me la repites, que creo que me... Así, para los padres que no tienen tal vez la opción de acceder a estas instituciones, ¿cómo pueden enseñar a los chicos desde casa todas estas habilidades y valores? Nosotros podemos empezarlo. Yo, por ejemplo, con mi niña, como dije, le estaba estimulando sumamente temprano y lo que hacía era, primeramente, una de las cosas que yo aprendí con este método es no hablarle a los niños con palabras como bebés. El tema de que el bebé sea pequeño, usted no tiene por qué utilizar esta forma, por ejemplo, ay, la comidita, cambiarle los nombres de las cosas. Es muy preciso hablarle a los niños con claridad, específicos desde pequeño. Obviamente usted no lo va a hacer con tosco, duro, pero sí suavecito, háblele con claridad. Los niños se estimulan con el lenguaje muy rápido, súper rápido. Otra de las cosas que ayudan mucho en la casa es el tema de no mencionar, diría yo, los términos alto, flaco, gordo, blanco. Esos temas disminúyelos, quítelo de su vocabulario. Eso es una implementación de que cuando su hijo entre a un colegio, a pesar de que el colegio tenga estos paradigmas, si usted lo inscribe a una edad muy temprana, va a lidiar con ellos, pero va a saber cómo manejarlo, a pesar de ser pequeñito, porque a veces nosotros subestimamos los niños. Los niños vienen con un desarrollo que Dios nos los da desde que nacemos, venimos con él. Este cerebro viene activo para ser funcional. Entonces, si el niño tiene las herramientas desde la casa de cómo debe percibir las cosas que le dicen, qué es correcto y qué no es correcto, y sí, un niño de 2 años sabe lo que debe o no debe comer. Un ejemplo de ello, cuando usted quiere implementar vegetales en una alimentación, hágalo temprano. Los niños no saben diferenciar una comida con sal a una comida con azúcar. Somos nosotros los que dañamos esto. Son muchas cosas que podemos hacer desde casa que si de verdad como padres queremos, no necesitamos llegar al colegio para hacerlo. Lo podemos hacer desde nosotros y cuando tal vez no tengamos la capacidad económica o los recursos, porque en ese país a veces no es simplemente económico, sino el tema de poder elegir, porque no hay mucha variedad. Tenemos que reconocer que en países de Latinoamérica nosotros se rigen por el currículo de ese país. La religión que predomina normalmente en Latinoamérica es el cristianismo o el catolicismo. Los colegios tienen un currículo escolar, cada país que se basa en esto, donde este es el tipo de religión que se enseña y está bien, es válido, pero ¿qué podemos cambiar nosotros? Nosotros desde la casa enseñar lo que el colegio no va a dar. El colegio está para enseñarles sociales, naturales, matemática, lengua española. Eso es lo 4 básica, como digo yo. Ya todo lo demás que tu hijo aprende es tu responsabilidad. El colegio no es responsable de esto. Entonces, si empezamos desde temprano a cultivar aquellas cosas de cómo nosotros queremos que sea ese ser que estamos formando, lo podemos hacer desde nuestra propia perspectiva. Y como padres, cambiar nuestros paradigmas. Esto no es una transgeneración de lo que mi papá me enseñó, yo debo ser. Hay cosas que tal vez en su educación, su papá y su mamá no tuvieron los recursos para enseñarle a usted y usted tal vez, ya sea con golpe, ya sea con gritar, ya sea cualquiera de las cosas que utilizaban con usted, usted reconoce que esas cosas le fueron, tal vez no le hicieron un daño, ¿cómo diría yo? Que usted reconozca que fue un daño total, pero no fueron correctas. Cámbielo, no sigue ese patrón. La vida no se trata de patrones. O sea, la vida no es lineal. La vida es como tú la quieras colocar. Entonces, usted puede romper esos paradigmas con sus hijos y educar desde el amor, desde una buena percepción, desde lo positivo. Dar golpe no es educar. Ahí radico. Gracias, Marbella, por esta parte ha sido muy puntual y precisa en cuanto a lo que los padres pueden hacer desde ya. Y mientras más temprano empiecen con sus niños, mejor, ¿no? Porque como tú lo dices, ya el niño tiene una disposición natural que Dios le ha dado a ser funcional, a hacer las cosas de nuestra manera, pero nosotros vamos a enseñándole al niño tal vez a distinguir entre ciertas cosas que no son tan naturales en ellos, empezar con esos comportamientos desde tan temprano, ¿no? Malville, ¿tienes algunos libros que recomiendes para que los padres empiecen a educar a sí mismos, tal vez si no tienen los recursos para ir a una institución o a un profesional que los pueda guiar? Por supuesto que sí. Lo que sí me voy a voltear aquí un momentito porque no los Claro que tenía. sí, claro que sí. Te los voy a mostrar por imagen. No sé si se puedan leer y ya te diré yo. Tenemos este que es cómo crear un niño de voluntad firme.
Yo Ya. lo encontré cuando lo vi, eso me pasaba mucho. Leía un libro por el índice y me gustaban los temas y bueno, me quedaba con él. ¿Qué te digo de este libro? Realmente te ayuda un poquito como a entender cómo crear personalidades con las malcriadezas, con los Oh, berrinches. O wow. sea, es ahí que nos orienta. Yo realmente estaba buscando este tipo de libros porque mi niña nació con un temple bien fuerte. Yo por el mismo tema de que no quería hablar alto, quería que todo fuera diferente, me costó, porque no fue que me salió de gratis este método de educación, pero no puedo cambiarlo en la vida. O sea, yo creo que si todos los padres implementáramos este método, al menos que no salga otro diferente, van a encontrar lo mejor. Mi hija tiene 5 años y se desenvuelve como una niña de 10, de 12 años. Tiene una capacidad cognitiva, una forma de comportarse, una forma de manejar las cosas. Mi niña nunca fue niña de ir a tocar cosas en las casas ajenas o que yo salía con ella. Andábamos para todas partes con ella, ya sea centros comerciales, reuniones familiares, en Ramadán, mi niña, en las mezquitas los niños se vuelven locos con estos temas. Mi niña es súper coherente con estas cosas. Vamos a la mezquita y es un tiempo de oración, mi niña se siente en una esquinita, no es que yo tengo que estar, venga para acá. Ella misma sabe respetar cada espacio, sabe que si la llevamos al parque puede volverse loca y desbaratar la hierba, arrancarse, porque es el espacio donde ella puede hacer estas cosas. En su casa ella puede hacer estas cosas. Si salimos a comer a un lugar, mi niña espera que le sirvan la comida, espera que le partan la comida y come con toda la paciencia del mundo. O sea, son cosas que un niño de 5 años, yo lo he visto en práctica también, no funciona. Entonces, este libro me ayudó a cómo tener como un poquito de firmeza sin llegar al maltrato físico, ese tipo de cosas. Maravilla. ¿Cómo educar sin perder los nervios? Este es de Tania García. Yo normalmente me gusta mucho, mucho, no sé por qué, las escritoras españolas. No sé si es porque tenemos facilidad de libros por ellas, al castellano, o porque ellas realmente cuando escriben un libro es porque hablan desde su propia experiencia. Entonces, esta señora habla desde su propia experiencia y me dio ciertas herramientas de cómo yo no tener una crisis existencial, al igual que el libro pasado, con la forma de educar a mi hija y los berrinches del momento. Entonces, este libro va agarrado de este. Disciplina sin lágrimas, que esto yo creo que es un básico de todo el mundo. Yo lo leí porque lo había visto en las redes, porque todo el mundo hablaba de él, porque era un boom donde venden los libros, que La siempre venden. librería. Y bueno, el libro es bueno, te ayuda, te sientes a veces hasta identificado con ciertas situaciones que se presentan allí como ejemplo. Y creo que a pesar de que no fue un aprendizaje amplio, sí me enseñó a cómo viene el desarrollo de mi hijo, qué cosas pueden pasar, que sí me di cuenta con él, en cosas que me puedo identificar o cosas que van a pasar en un futuro que no han pasado. También me pasó esto con este libro. Y este, que para mí es Educar con Serenidad, súper básico, este también es de una escritora española, de Patricia Ramírez. Patricia Ramírez habla desde su experiencia con sus propios hijos, creo que Oh, tiene 4 hijos, wow. y ella habla desplayadamente, tú como papá te vas a identificar. Ella pone muchos casos también que no son relacionados al país en el que vivimos, me imagino que habla desde la perspectiva en Claro, España, señor. pero tú te identificas con los casos porque son bien básicos, son berrinches y comportamientos de tus hijos que tú vas a tener en tu casa. Qué difícil que tú no lo tengas si tienes un niño. Entonces, estos serían esos 4 libros. Cada uno enseña de una forma diferente, algunos tienen similitudes, pero de todos tienes un aprendizaje diferente. Y qué maravilla. Gracias, Marbella, por compartirlos. Yo voy a poner la lista en la descripción del video, por supuesto, para que después quienes estén interesados y puedan buscarlos en sus librerías locales o tal vez en una librería online y adquirirlos para que si no tenemos la posibilidad de tal vez ir a un profesional o ir a poner a nuestros hijos en una institución donde se les enseñe ciertas habilidades, ciertos valores, por lo menos desde casa, que desde ahí realmente empieza todo, ¿no? Porque mira, en el caso de tu ejemplo, tú a pesar de poner a tu niña en la institución con el método que tú has indicado, igual te has informado, te has educado, más allá de tu educación como psicóloga, también ahora como madre, explayándote mucho más en este tipo de temas, porque como tú dices, ¿no? Tú venías ya con mucho conocimiento en ese nivel, pero ya cuando tú tienes la experiencia de ser madre, hay muchas más cosas que surgen y estos libros pueden ser de mucha ayuda y mucho beneficio en ese aspecto. Y
para terminar este primer tema de los niños, Malveyi, tal vez es tu experiencia personal también y lo que has visto en la comunidad musulmana local. ¿Cuáles son los retos y cómo enfrentar esos retos para enseñarle a un niño a entender que su identidad es como musulmana, a pesar de estar creciendo tal vez alrededor de otros niños que no son musulmanes, parte de la familia que no es musulmana, tal vez son cristianos o católicos? ¿Cómo uno puede procurar que ese niño entienda que hay esa identidad que es muy propia de él y que no necesariamente significa que tiene que tratar a los demás de una manera diferente, que están a su alrededor, pero que tenga esa idea de que los demás rezan de una forma y yo rezo de esta otra forma, los demás creen en Dios de una cierta forma y yo creo en Dios de una forma un poquito más diferente, ¿no? ¿Qué nos podrías Para hablar compartir al de esto, respecto? porque esto es lo mismo que hablé ahorita. Este es un patrón repetitivo en donde sí debemos nosotros ser el patrón. En mi casa se hacen las 5 oraciones diarias. Yo tengo un Adán en una tablet que solamente es para eso en la sala, que suena bastante duro. Suena en la casa entera. Mi hija sabe que todos nos levantamos a falla. Ella no tiene la obligación de levantarse, pero si papá y mamá se levantan, yo también me voy a levantar y me siento. Nosotros ponemos luces en Ramadán. Yo sé, aquí recuerdo una niña que nunca se me va a olvidar el año pasado, ella estaba desesperada llamando a mi hija ese día que yo monté las luces, porque ella necesita saber por qué en su casa celebran Navidad ahora, si Navidad ya pasó. ¿Por qué en tu casa hay Navidad? O sea, ¿qué hay en tu casa y por qué? Entonces, mi hija ama Ramadán, porque mi niña, Ramadán es un mes donde son 30 o 31 días que vamos a la mezquita todos los días, que es su lugar favorito en el mundo, y mi hija come mucho dulce, todos los tíos y las tías traen cosas para comer y compartir, viene mucha gente de intercambio cultural que traen regalos para los niños, o sea, esto es maravilloso, o sea, mi mamá está feliz porque no cocina, o sea, mamá no trabaja, papá no trabaja y mami está riéndose sola porque comemos en la mezquita. Eso pasa en países de Latinoamérica en donde la comunidad es pequeña, obviamente, y nos congregamos allí y se auspicia la comida. ¿Qué pasa? Este amor por Ramadán hace que yo pueda interceder con el cerdo. Nosotros no comemos cerdo. Mi niña, desde muy pequeña, se le habló de no comer cerdo. ¿Pero qué es el cerdo, mami? ¿Qué es el cerdo? Yo nunca lo he visto. Bueno, en el Vale el año pasado mi hija tuvo una actividad. Tenía 3 para 4 años. Lo recuerdo como ahora porque fue algo que yo dije, Dios mío, los niños nacen con su propia fitra, su propia capacidad. Pusieron un compartir, yo no estaba obviamente porque era una actividad infantil, y le pusieron la comida con unos pastelitos, unas pisitas chiquitas con trocitos. Mi niña decidió no comerse, había un kipe, un pastelito y una pisita, no comerse la pizza, que ama la pizza, dicho sea de paso, mi hija ama la pizza, porque ella vio que la pizza no tenía solo queso y maíz, había algo rojo arriba, y ella pensó, si es pollo, el pollo es blanco, no puede ser rojo. Voy a esperar a llegar a mi casa porque me encanta la pizza, pero yo no sé si eso puede ser lo que mi mamá dice que no debemos comer. Lice, tú sabes que yo casi me hago como un emoji que hay por ahí que se derrite. Casi me derrito porque yo dije, de verdad, o sea, una niñita tan chiquita puede discernir estas cosas tan pequeñas. Entonces, los niños son un patrón. Si queremos enseñarles religión, no tenemos que ser rígidos para enseñarles religión. El mismo Islam dice, pues estamos Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, que los niños deben empezarse a enseñar la oración a los 7 años, pero donde debe de verdad presionarse para que aprendan la oración es a partir de los 10 años. Dicho esto, si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me está diciendo que no presione a mi niña, yo la voy a estimular como he hecho con mi hija hasta ahora, desde mi propio comportamiento. Mi familia es católica, en mi familia celebran Navidad, en mi familia hay árboles navideños en muchísimas casas. Mi niña, me encantaría que hubiera estado aquí para que compartiera un poquito de su anécdota. Te puede decir ahora en diciembre que ella recibió muchos regalos porque ella le encanta Santa Claus. ¿Y quién es Santa Claus? Un señor gordo que trae regalo a la gente que celebra la Navidad. ¿Y que tú celebras Navidad? No, en mi casa no celebramos Navidad porque nosotros tenemos Ramadán, que es mucho mejor, pero me gustan los regalos que me da Santa Claus y lo deja en la casa de mi abuela y lo deja en la casa de mi tía. Y ustedes no celebran Navidad, ustedes no van a la cena de Navidad. No podemos porque somos musulmanes. Y los musulmanes no celebramos Navidad porque en la Navidad creen en cosas que nosotros no creemos. ¿Y qué cosas son aquellas? Se hace así, cuando se queda como que no haya que decirte, o lo máximo que te dice, bueno, mi mamá dice que creemos en Jesús. Ahí se quedó ella.
no tiene todavía las bases y los conocimientos para hacerlo, pero de a poquito, cuando pasan estas situaciones, yo entro en acción. Entonces le explico, mami, nosotros no celebramos Navidad porque es una celebración que no concierne a nuestra religión. Hay creencias allí que nosotros no creemos, como el nacimiento de Jesús en este mes. Jesús es un profeta, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nosotros no lo adoramos, pero sí creemos en él, seguimos el mensaje que nos envía. Le expliqué esto. Estos preceptos pasaron en el colegio, este precepto pasó en el ballet en su actividad. La niña no sé si tiene la respuesta porque ya te diré más adelante cómo va el escenario, pero esto es lo que tiene. Y yo no puedo cohibirla de porque mi familia es cristiano-católica no reciba regalos. Yo no puedo cohibirla que a ella le gusten los árboles navideños. Yo no puedo cohibirme de salir en un diciembre a interactuar en alguna plaza con alguna amiga, ya sea musulmana o de lo que sea, o de profesión, porque mi hija va a ver árboles navideños. No, disfrute las cosas, usted no le está celebrando, usted no está poniendo feliz año nuevo, usted no está poniendo feliz Navidad, relájese. Coja lo que le sirva y deje lo que no le sirva. Su hija, con usted o sin usted, va a tener que vivir con esto mientras vivamos en países que no son musulmanes. Entonces, este tema no es delicado, lo hacemos delicado. Y yo con esto no estoy irrespetando ninguna fatwa, ni faltándole al respeto a mi profeta, ni a mi religión. Yo soy musulmana reversada. Yo vengo de una familia que celebraba esto. Y a mí no me ha hecho ningún daño porque lo he sabido manejar. Yo no me radicalizo con el tema, yo no me cierro con el tema. Hago lo que está bajo mi condición, lo que entiendo que es mi limitante, y con la niña hago lo mismo, porque yo no quiero que ella vea su religión como una opresión, yo quiero que ella vea su religión abierta, relajada. Entonces, esto me ayuda mucho. Gracias, Marbello, por compartirnos tu experiencia. Yo creo que es muy importante porque, especialmente para quienes vivimos en sociedades de mayoría no musulmana, ¿no? Hay a veces cuando hay personas que vienen de sociedades musulmanas a vivir en estas sociedades, hay esa como falta de entendimiento de que al tú vivir en una sociedad con personas que en su mayoría tienen otra religión, tú no te puedes alarmar o tener una actitud de, Dios mío, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen aquello? No, esto es lo que es normal para ellos, esto es lo que ellos creen y debe ser respetado, especialmente si es lo que impera en la sociedad de ellos. Que lo respetemos no significa que estemos aceptando sus creencias, simplemente significa que ellos tienen sus creencias y nosotros tenemos las nuestras y tenemos que tener esa actitud equilibrada de saber que, ok, si parte de mi familia es católica y celebra la Navidad, está bien para ellos. No es algo en lo que yo creo, no es algo en lo que yo voy a participar, pero tampoco es algo en lo que voy yo a hacer toda una campaña, especialmente a tus niños, y enseñarles de una forma muy rígida que deben, qué sé yo, incluso odiar ver a ciertas decoraciones. ¿Por qué? Porque las van a ver. Y como tú dices, el niño tiene que tener esa capacidad, ¿no? De saber manejar esas cosas de una manera tranquila, no de alarmarse, porque van a ser parte de lo que lo rodea. Y si Es tú que no eso le es lo que va a enseñas, hacer que nos acercamos, Lisette. Hay un presidente mexicano que tiene una frase muy conocida y que a mí me encanta. El derecho al respeto ajeno es la paz. Esa es una frase viejísima en todo el mundo. Y eso fue un presidente que le habló en ese tiempo y lo dijo por un tema de eso mismo, de política. Yo la utilizo en esto. Cuando yo pongo mis luces de Ramadán, la gente obviamente se lo encuentra raro. Por ejemplo, ahora en marzo yo estoy desesperada por enganchar todas mis luces en mi balcón. Yo me lo disfruto más que mi hija, porque mi hija se sienta la noche entera y yo vengo de noche y me bebo un tecito mirando mi lucecita. Entonces, así como yo respeto los árboles navideños y las luces navideñas, que tengo que reconocer, a mí me gustan. Yo crecí con esto. Son cosas que se ven bonitas. No podemos decir que no se ven bonitas. Yo pongo mis luces y nadie me dice nada. Entonces, eso atrae a las personas. Yo tengo una amiga que justamente es de allá de Ecuador, que ella dice que su esposo le dice, no vistas de negro, porque el tema del negro, la gente le causa como un boom, ya tienen como una limitación con nosotros. Entonces, todo está en el rostro, todo está en lo que tú das. Nuestra religión, para nosotros ser como somos, la religión habla del respeto, de la diversidad, de que no podemos obligar ni oprimir a nadie a elegir esto. Entonces, la mejor manera de yo llegarte es en paz y en tranquilidad. Entonces, me esto es un encanta. intercambio. Esto es un intercambio y con amor es que logramos todo, por lo menos el entendimiento, que es lo más importante. Me encanta esa parte con las que nos has dejado en ese tema, Marbella, y gracias por compartir tu experiencia, que estoy segura que le va a ayudar a muchos otros padres y madres que están lidiando con una situación similar.
a tener ese tipo de actitud mucho, que es mucho más equilibrada y que nos da las herramientas para manejarnos mejor al vivir en sociedades en las que estamos expuestos a diferentes tipos de creencias y especialmente cuando parte de nuestra familia es también de otra creencia. Bueno, y pasando ya a la siguiente parte de nuestra conversación, enfocándonos ya ahora sí en los adolescentes, ¿no? La adolescencia es una etapa que usualmente se le solía caracterizar mucho por decir que los niños se vuelven ahora, crecen y se vuelven ahora rebeldes. A todo te dicen que no, no quieren ya seguir las reglas, ya no son esos niños aparentemente que era mucho más fácil de que no te cuestionen y simplemente tú les dices, haz esto, otro y lo hacen. Ahora en adolescencia parece que algo despierta en ellos y las cosas se vuelven mucho más difíciles para los padres de manejar. ¿Qué consejos tú les darías a los padres en cuanto a cómo lidiar con esa etapa de los chicos y cómo poder todavía guiarlos para que se conviertan en el futuro en adultos que tengan una vida de bien y que sean personas que sirvan tanto a su familia, a su comunidad, como a la sociedad en general? Bueno, vamos a diferenciar. Acabamos de pasar una etapa del nacimiento hasta los 10 años, vamos a Ujú, ponerlo hasta ujú. aquí. La adolescencia comienza o la preadolescencia comienza No, a partir de los 11, 12 años, ya hasta los 18, 19 años, que la persona se vuelve adulta mayor. Dicho esto, la vida es un patrón, y lo mencioné y lo he mencionado y me quedaré con esto. Es un patrón. Si un niño usted lo llevó hasta los 10 años y llegó bien a los 10 años, va a ser mucho más fácil de ahí en adelante a que siga habiendo una buena comunicación. Como padres, la rigidez no funciona. Con los adolescentes, que he dado charlas sobre esto en Escuela para Padres Positiva, menciono mucho. Recuerde que usted fue adolescente, pero son épocas diferentes. Cada tiempo va a ser diferente. Sus hijos cuando sean adultos, su época va a ser diferente a la que van a venir sus hijos, o sea, sus nietos. Entonces, sea empático. Yo sé que el día a día de nosotros con el trabajo, como pasa en muchos países de Latinoamérica, los padres no se pueden sentar tal vez a dar una educación de calidad a sus hijos y se lo dejan la responsabilidad a los colegios o a aquella persona que le está pagando por aquel servicio doméstico para que se quede allí con ellos. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que usted está sembrando. Usted va a sembrar en ellos un adolescente inseguro porque usted no está en su vida. Usted no sabe con quién interactúa. Los niños cuando crecen, o bueno, los niños pequeños son crueles, pero los adolescentes son personas adultas en el cuerpo de un adolescente. Son peor. Las inseguridades, la baja autoestima se crean en estas edades. ¿Por qué se crean en estas edades? Porque tú puedes crear una persona sumamente fuerte de autoestima, hacerlo creer todo lo que tú entiendes que puedes darle o lo que tú ves por ahí. Dile que tú eres bonito, dile que tú eres bueno, dile que tú eres inteligente, dile que tú... Sí, tú puedes, pero ya después que viene la etapa de los 11 años, que comienzan las inseguridades propias, el acné a hacer efectos en los niños, en las niñas, por ejemplo, el cabello, ya me empiezo a comparar que mi amiga tiene el cabello más lacio o tiene el cabello más ondulado, y yo lo quiero así, eh, porque yo soy de este color y mi amiga es de este, porque yo soy como gordita, yo soy chiquita o yo soy muy grande. Comienza de que si es muy grande, los mismos maestros, que se lo he dicho muchas veces, eso trato yo de cambiarlo. Trate, por favor, de no porque sea el más alto, póngalo atrás y atrás y atrás, en la foto, en las actividades, en la fila. Vamos a cambiar esto, vamos a romper esas conductas que no son apropiadas, que no nos aportan. Si usted ve que usted tiene estudiantes de diferentes tamaños en un aula, por ejemplo, como, bueno, ahora lo han cambiado, un primero de bachillerato, que son entre los 12 a los 13 años o 11 a 13 años, están en esa edad. Por favor, póngalo hoy, así como usted hace la fila de cantar el himno nacional de ese país. Póngalo, así el orden de que de chiquito, mediano y grande, cámbielo mañana. Ponga el grande adelante, el mediano y el chiquito atrás. Cambie esto. Si cambiamos esto, nosotros cambiamos la forma de pensar. Eso es algo chiquito lo que yo estoy diciendo y no le quita ni 5 minutos. O sea, usted como maestro organice la fila diferente. Si esta semana tengo a María y a Juan, que son los que quieren subir la bandera, mañana fulano tiene vergüenza y Perencejito no quiere, esos son los dos que van a subir la bandera. Cree la interacción como maestro, observe la interacción, no sea maestro por paga, no vaya por un sueldo. Como padres debemos hacer lo mismo. Si mi hijo era una persona con mucha energía y comenzó a bajarla, vamos a ponerle observación. ¿Qué está pasando con mi hijo? No es en la casa el problema, porque en la casa estamos yo, su papá, él y su hermano, y yo veo lo que hay. ¿Dónde está el problema? No dejemos que el problema se achaque por estar con el celular como padres todo el día, porque tengo mucho trabajo, porque estoy cansado.
porque ya mi hijo es grande, que se defienda, que se haga cualquier cosa. La gente cree que porque tiene un hijo de 11 años, el hijo tiene un buen tamaño, ya puede hacerse una comida solo, ya puede salir solo, que limpie. Yo estoy cansado, yo me paso la semana trabajando, a ti te toca. Por favor, seamos padres. Seamos padres, que vamos a ser padres para toda la vida. Mueve, y en el asunto de esto que tú dices, ¿no? Seamos padres. Yo sí he visto yo en muchas familias, ¿no? Que se tiende, especialmente cuando empiezan a haber a veces problemas entre la pareja, ¿no? Y ya los chicos ya, el mayorcito, tal vez o la mayorcita empiezan ya a llegar a esa etapa de la adolescencia y se tiende a darles más responsabilidades, pero de adulto tal vez, en el que, como tú mencionabas, ¿no? El papá o mamá están trabajando mucho y están teniendo sus problemas en este caso y empiezan a querer que, eh, usualmente los niños más grandes, el mayor o la mayor, empiezan a, como quien dice, a tomar esas responsabilidades que anteriormente eran tal vez de la persona que estaba más en casa. Y veo yo que si bien en parte eso hace que algunos adolescentes desarrollen una, tal vez una actitud un poquito más madura porque tienen más responsabilidades, pero a la vez veo que como que a veces puede ser demasiado para la edad que tienen. ¿Tú qué piensas al respecto? Que es así. Por ejemplo, yo siempre digo que las responsabilidades, cuando una casa va bien organizada y somos interactivos con nuestros hijos, un ejemplo de ellos, bueno, tengo una persona que ya no está aquí, que la recuerdo en esa etapa de la adolescencia, tenía 3 hijos adolescentes. Sus hijos para ellos no había diferencia. Nosotros tendemos como padres que cuando nace un segundo hijo, el primero pasa a ser el adulto. A ser el adulto de pasarme el paño, de pasarme aquello, de pasarme esto. Entonces ya dejé de tener esa conexión con este niño porque el otro me necesita, me demanda tiempo, me demanda dedicación. Pero también pasa a nivel cultural que si yo le doy muchos besitos a mi hijo, lo voy a crear ñoño, flojito. Si mi hijo llora, le digo que no llore porque eso no es de hombres llorar. Entonces, yo misma reprimo a mi hijo por mi forma de creer las cosas y conceptualizar eso lo lleva a la adolescencia y es peor, porque allí yo quiero que él se comporte de cierta u otra forma. Para algunas cosas lo quiero adulto y para otras cosas quiero que siga siendo niño. Si tenemos problemas de pareja, que también pasa esto, queremos, como yo digo, desmontar el problema encima de nuestros hijos. Hay mujeres y hombres que inclusive le gritan a sus hijos que por tu culpa estamos así, que por tu culpa está pasando esto. Después que yo tuve a ustedes ha sido un fracaso en mi vida, porque yo no he generado ingresos como antes. Yo tengo mucha responsabilidad. O sea, usted tiene, y discúlpame la palabra, una carga de basura que usted lleva con usted en la vida y se la desborda a ese ser que usted trajo al mundo y que se supone que usted está para proteger. Entonces, usted es el primer enemigo que tienen. Hay muchísimos adolescentes que no les gusta estar en su casa y disfrutan estar en su casa cuando su papá y su mamá si trabajan, ellos tienen la llave, llegan del colegio y se trancan. ¿Por qué? Porque tuvieron una vida frustrada en ese colegio. Esa mañana fue un día terrible y llegar a mi casa y que no esté mis padres es mucho mejor porque ya tengo esa desconexión. Por eso caen en depresión, baja autoestima. El tema de las emociones que hablamos mucho, inseguridades, bueno, y muchísimas cosas mucho peor radica en esto. Como padres debemos observar esto, verificar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo bien. Les guste o no, y nuestros hijos están ahí, es nuestra responsabilidad. O sea, para esos padres que están desmotivados, que tienen todos los problemas del mundo, siéntese a analizar si realmente usted está haciendo un trabajo como padre. Yo sé que tal vez no es el momento, que usted tenga problemas mucho más fuertes que esto, pero su hijo lo necesita o su hija. Y Malbelli, esto que también veo hoy en día que todos, la mayoría de nosotros estamos conectados a través de teléfonos móviles, a través de computadoras. eh, Pasa mucho ahora que los padres, tan pronto, algunos desde antes de que los niños sean adolescentes, pero tan pronto el niño llega a la adolescencia, le dan el teléfono, ¿no? Y ahora el chico o la chica se la pasan todo el día en el teléfono y no hay mucho, no hay mucho tiempo para hablar en familia, no hay mucho interés en hablar. Más bien los padres lo ven más bien como un alivio porque ya no te tienes que conectar mucho con tu hijo o tu hija, sino que ya, ahí está el teléfono, ahí para que haga su vida a través del teléfono y se la pase viendo videos y teniendo incluso a veces amistades con personas que podrían ser personas que representan algún riesgo incluso. En algunos países se ha dado, los adolescentes tienen tanta libertad a través del teléfono móvil que terminan a veces siendo víctimas de personas que se aprovechan de esa situación. ¿Qué puedes tú recomendar para los padres que ven, que tienden a hacer eso, que ven al teléfono como una forma le dejan al teléfono como quien dice la responsabilidad de carga de cuidar de sus adolescentes porque ellos sienten que no pueden. Con este chico, con esta chica no puedo razonar, no puedo hacerle entender
ya ahí Sí. el teléfono es como una desconexión. Bueno, primeramente, ningún padre debe de dar por fallado su intento. O sea, usted como padre no puede tener un paro. Eso no funciona. O sea, eso no es así. Usted como padre, si ve que usted está perdiendo el control de su hijo o su hija, busque ayuda. Busque ayuda profesional y búsquela ya. No importa la situación en la que usted se encuentre, tal vez usted no tenga condición económica. En todos los países hay servicios psicológicos gratuitos. Usted coge su luchita, pero así como hay servicios de salud, hay servicios psicológicos. Busque ayuda. Eso es lo primero. Lo segundo es, esto tiene limitaciones. Si yo estoy realmente creando una familia funcional, yo voy a tener limitantes. Y eso no se te hace solamente con niños. Si usted acostumbra a la tecnología, a usted como persona adulta, tener un control de ella, usted va a poder con sus hijos. Me gusta siempre mucho poner en práctica de propia experiencia. En mi casa yo tengo el término que cuando usted utiliza, en mi casa la niña tiene una tablet que es controlada, dicho sea de paso, usted puede tener un adolescente que tenga celular, pero ese celular, que todos los correos, todas las aplicaciones que entren en este teléfono sean controlados por usted como padre. Eso es uno de los avances que tenemos. No es que usted lo deje atrás, no es que usted no le entregue un aparato electrónico, pero que ese aparato electrónico sea controlado por usted. Cualquier descarga, correo electrónico que llegue ahí, cualquier mensaje de texto que llegue a ese WhatsApp o a esa interferencia de cualquier aplicación que usted esté utilizando, usted como padre lo reciba. Yo recibo todas las aplicaciones que mi hija utiliza, todas. Y se supone que no debe de haber algún problema porque se supone que yo estoy educando a mi niña en un proceso sano. Entonces, las limitantes en la casa son las siguientes. En la mesa no se usa teléfono en mi casa, eso está prohibido. Aquí tengo un tema, por ejemplo, que a mi esposo le gusta utilizar el teléfono constantemente utiliza el teléfono. Y yo lo que hago es que como es una forma de su método de trabajo, le tengo impedido en la cama y después de las 8 de la noche. En mi casa, todos los aparatos electrónicos se desconectan después de las 8. Yo, que soy la que trabajo un plazo más porque doy terapias online y me toca a veces por un tema de horarios de país, dejo el teléfono despierto y lo uso por medio del reloj. El reloj me llega una notificación y si veo que es importante, que no la respondo. También pasa que después que mi hija pasa el lapso de la noche, ya cenamos, compartimos, vimos lo que íbamos a ver, ya durmió, volvemos yo y él a poder utilizar el teléfono. En mi caso yo lo utilizo para responder esos mensajes así hasta tarde porque no me da sueño, o todo lo que no pude hacer en el momento que se supone que debí de hacerlo, lo hago en ese momento. Entonces es un tema de control y con adolescentes pasa lo mismo. Quíteselo en una hora determinada. Si su hijo o su hija utiliza una tableta para estudiar o una computadora, que sea controlada, que sea en horarios específicos y si es de clase, el horario determinado para las clases. No compro varios dispositivos en una casa. Si usted tiene 3 hijos, y bueno, cómprele a cada uno un celular, todo el mundo lo entrega a la misma hora y una sola PC para hacer las clases. Ahí todo el mundo tiene que organizarse. Que tenga un trabajo final, hágalo con tiempo. Para eso usamos las agendas escolares. Es un tema de planificación como padres con el tema de la tecnología. Pero lamentablemente yo sé que eso es vasto para muchísimos, porque como dijiste tú al principio, es mucho más fácil yo dejar que mi hijo se conecte ahí, yo estar en paz aquí sentado, estos minutos de relajación que no tengo en el día por mi estrés de vida, a yo estar lidiando con mi hijo, suelta la tablet, suelta el teléfono, ven, vamos a hablar, ¿hablarme de qué? Es eso. eh, Requiere que los padres estén involucrados sin importar realmente, o sea, como tú dices, siempre se va a ser padres, eso nunca va a parar. Entonces, ¿qué tanto nivel de involucramiento uno tiene? Y como musulmanes, especialmente recordar que es una responsabilidad que Allah le ha dado a los padres de criar a sus hijos correctamente. Y esa responsabilidad no acaba simplemente porque el hijo o la hija empieza a ser una persona a la que se le dificulta más escuchar a sus padres, ¿no? Como tú dices, busque ayuda en ese tipo de casos, no se dé por vencido, busque ayuda, sigue intentando, no se rinda porque en realidad es una responsabilidad, ¿no? Como tú dices, uno decide traer a estos niños al mundo y no puede hacerlo sin la debida decisión de ser ahí para ellos la guía que ellos necesitan para ser las personas correctas y pues para, en el caso de los quienes somos musulmanes, también para encaminarse y tener una vida de una forma tal que, aunque no sea perfecta, ¿no? Pero que sí sea lo más posible de acuerdo a algo que los encamine hacia Dios, ¿no? En el Ser futuro. padre no termina, ser padre no termina, o sea, ese es lo único que usted no va a terminar nunca. Por eso yo digo que es una decisión muy importante. El hecho de ser, cualquiera se vuelve padre, sí, cualquiera. Ahora mismo vemos muchísimas adolescentes que son mamás, muchísimas parejas que se casan temprano, pero esto conlleva de tiempo, conlleva de dedicación, conlleva de un nivel de madurez y principalmente tiempo, tiempo de calidad, porque ahí es que usted puede ver
los frutos. Nosotros vamos a ser preguntados, inshallah por Allah, ¿qué hiciste con tu hijo? ¿Cómo lo educaste? O sea, esas preguntas yo me las hago constantemente, Lisette. Y no son preguntas que están todos los días a la vuelta de la esquina, pero me retumban aquí. ¿Qué hice yo con mis hijos? ¿Qué hice con mi hija? Que fuera funcional para ella, que no la dañé, sino que le aporté. Porque ese es uno de los trabajos míos en esta vida. Entonces, lo mismo pasa con toda la familia, con todo el mundo. Usted tiene un gatito y ese gatito va a hablar por usted mañana en el paraíso. Usted tiene un pajarito y ese pajarito va a decir, bueno, me tenían en una jaula y no me daban comida. Me duraba 3 días, se me secaba el agua y no tomé agua. O sea, usted va a ser preguntado desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, yo creo que es una responsabilidad humanamente hablando, toda acción que hacemos, por chiquita que sea, tú una plantita que nosotros tenemos. Yo que soy amante de las matas y tengo un montón. A veces me llevo 1 hora mojar cada matita, ver qué le hace falta, quitar hojitas, pero hasta por esto vamos a ser preguntados, hasta por esto. Un importante recordatorio, Marbella, hasta por la más pequeña de las acciones seremos preguntados y no se diga todavía las más grandes responsabilidades como es el criar a un ser humano, ¿no? Malvelli, te agradezco mucho por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Me ha encantado cómo has utilizado también a partir de tu propia experiencia. A veces la experiencia es algo que no encuentras en libros, ¿no? Y beneficia también esa información para llegar mucho mejor a quien la escucha. Antes de terminar, si nos recuerdas los servicios que tú ofreces online para el público. Claro que sí. Bueno, en Instagram, tengo un Facebook también, pero en Instagram es que plasmo más las informaciones. Yo soy psicoterapeuta, trabajo lo que es la psicoterapia familiar. También tengo un máster en terapia cognitivo-conductual, que se relaciona mucho uno con el otro. Trabajo lo que es con la familia en general y con adolescentes. Con adolescentes trabajo lo que son temas de autoestima, ansiedad, acoso, este tipo de cosas. No, hay muchos temas que no podemos trabajar de forma virtual, como es la depresión mayor, porque ya tenemos pensamientos y necesitan de ayuda psiquiátrica. Esa es otra cosa que lo menciono aquí porque me están llegando muchos casos de este tipo. Y usted debe de saber que en el momento que usted tiene este tipo de pensamientos, necesita, aparte de tener un proceso psicológico presencial, que es muy importante. Lo bueno de la virtualidad por aquí es que podemos trabajar de diferentes horas con diferentes países en el mundo, o sea, no hay una limitante. Entonces, este es el servicio más enfocado en el que tengo. También doy talleres psicoeducativos. Estoy plasmando un taller actual que va a ser virtual. Sería mi segundo taller virtual. Vamos a ver cómo me va. Alhamdulillah, el primero fue muy bueno. Son muy beneficiosos porque es enfocado con la crianza positiva y todo lo que conlleva ella. Estoy trabajando lo que es escuela para padres a nivel presencial con colegios y bueno, de ahí se ha derivado el tema de que personas me han hablado virtualmente porque quieren este tipo de información, quieren como nutrirse de esto para poderlo plasmar donde se encuentran y yo, alhamdulillah, me siento agradecida por ello y estoy en ello también. Alhamdulillah, gracias Malvelli pues, por tu tiempo y pues yo pondré la información de cómo contactarte y el resumen de los servicios y los libros que nos has recomendado, que creo que serán de mucho beneficio para todo el que le llegue. Y manténnos sí, al tanto también de este taller virtual, que estoy segura que muchas personas van a estar interesadas también. Especialmente con todo lo que nos has compartido, hay mucho más que queremos saber, estoy segura, y pues siguiendo tus redes, también tú aportas bastante por tus redes. Yo me he beneficiado de diferentes tipos de contenido que nos has compartido ahí. Recuerdo mucho el contenido que nos compartiste al principio del año de organizar el tiempo. Mira, yo tenía muchos problemas con organizando mi tiempo, pero ahí seguido me compré el calendario gigante y tengo otras agendas y está el tiempo mucho mejor organizado. Te agradezco mucho por ese aporte y así tú aportas muchas otras cosas a tus seguidores, así que les invito a las personas que nos están viendo a seguir especialmente el Instagram, que es por donde estás más activa, y lo dejaremos aquí el enlace bajo la descripción del video. Bueno, ha sido un gusto y si quisieras aportar algo más antes de irnos o cerramos nomás el tema. Yo creo que no, más que decir que como padres tenemos una responsabilidad en el momento que esto cae aquí. Como mamá debemos educarnos porque somos las que a veces pasamos más tiempo. Y digo a veces porque en mi caso fue al revés. O sea, los primeros años de mi hija fue su papá, que estuvo con ella presente y activo el día completo casi, porque él tenía más diversidad con el trabajo, pero es un trabajo de ambos.
es un trabajo para toda la vida y podemos hacerlo desde la casa. No tenemos que esperar a que el niño llegue al colegio para educarse. Nosotros educamos desde el nacimiento del bebé. Mi niña fue estimulada con caminar antes de tiempo por lo mismo. Hay ejercicios para eso que nada más con Google y YouTube usted no necesita leer un libro. Si usted quiere ser un buen papá y no tiene las herramientas, abra internet, así como usted abre para chatear, para hacer lo que usted haga allí, nada más para buscar información. Una mínima cosa que usted, ¿cómo estimulo a mi niño a voltearse con los 4 meses? Le van a salir 200 artículos, 200 documentales, porque todos, yo creo que todo lo que trabajamos con la psicología en general y la educación y estos temas, queremos compartir lo que sabemos y hablamos tanto desde una experiencia personal como una experiencia profesional. Gracias, Malbelli, y que la zona tal acepte todo lo que estás aportándonos y lo que estás haciendo en la crianza con tu propia familia y que pues esto sea de beneficio para todo aquel que lo escuche. Ha sido un gusto. Vamos a cerrar esta entrevista. Yo me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Recuerda que puedes seguir a nuestra invitada del día de hoy o pedirle más información sobre sus servicios a través de su cuenta de Instagram psico.malbelliarroyo. Ella es psicóloga y asesora educativa y ofrece terapias en línea, tanto individuales como familiares, con un enfoque cognitivo-conductual y familiar. Y si eres una mujer musulmana que se desenvuelve en el área de la salud mental o crecimiento personal y te gustaría aportar con un tema para nuestro segmento de consejería islámica, puedes contactarme al email musulmanecuatoriana@gmail.com.